Muy buenos días, reciba un afectuoso abrazo virtual a todos los participantes que nos acompañan en la mañana de hoy en el ciclo internacional de foros de derechos humanos y diálogo de paz. En alianza estratégica con el Club UNESCO Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario México. Hoy nos llenamos de orgullo la Universidad de Carabobo y la Facultad de Ciencias de Educación y la Dirección de Extensión, Relaciones Interinstitucionales, en alianza estratégica con el Club UNESCO, Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario, para dar inicio a este foro con la presencia de dos conferencistas que nos acompañan en la mañana de hoy, como es la doctora Leticia Carranza Peña, representante de México, y la doctora Marilyn Durán, representante de Venezuela. En nombre de la Dirección de Extensión, le damos un fraternal saludo, abrazo cordial de hermanos en esta unión tan bella y hermosa como es la mañana de hoy. En estos momentos les doy la palabra de bienvenida a la ciudadana doctora Brígida Noy Sánchez de Franco, decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Muy buenos días, gracias Ricardo. Muy buenos días a todos los participantes nacionales e internacionales que en esta mañana hermosa se han conectado y nos acompañan en la distancia en este primer foro de derechos humanos y diálogo de paz. En mi condición de decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, doy la más cordial y afectuosa bienvenida institucional a través de nuestra Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Servicio Comunitario, nuestra Dirección de Extensión, dirigida por el doctor Ricardo Carrillo, exitosamente a este foro internacional que ha tenido la iniciativa de organizar en alianza estratégica con el Club UNESCO y Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario México, lo cual nos permite, apreciados participantes, intercambiar diferentes perspectivas con países hermanos como Colombia, México y Venezuela. En esta oportunidad vamos a abordar diferentes temáticas con la doctora Liliana Carranza. Bienvenida, doctora. Gracias por compartir nuevamente con nosotros, por estar representando a México. Y estamos pues nosotros muy complacidos de tenerla siempre en estos escenarios. Bienvenida. Al igual que nuestra querida doctora Marilyn Durán, quien también estará con nosotros representando a Venezuela y abordando como coordinadora del proyecto de servicio comunitario que es conocido acá en nuestra facultad y en nuestra universidad, ya que construye espacios de diálogo hacia una cultura de paz que es muy pertinente, pero muy pertinente en estos momentos que estamos viviendo, donde es muy necesaria la sana convivencia, comprendernos, entendernos, y estos diálogos son muy importantes dentro de todos los escenarios universitarios. De modo que nuestra facultad y nuestra universidad se enorgullece de estar realizando todos estos eventos en tiempos de mucha adversidad, pero en tiempos en que también debemos nosotros, desde nuestra capacidad creadora y nuestro talento humano, seguir adelante y seguir activando la academia, manteniéndola viva, y en este caso desde la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Es muy importante señalarles la participación activa de nuestros estudiantes de servicio comunitario en funciones
inherente a la discusión de cada uno de los proyectos en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. A ellos nos debemos, todas nuestras acciones van dirigidas a fortalecer su formación, en este caso como profesionales de la docencia, y todos los esfuerzos van dirigidos a nuestros hijos académicos. De manera que mucha satisfacción institucional por la realización de este evento. Segura y convencida estoy que estaremos nosotros aprovechando al máximo la productividad, los aportes, los intercambios que se van a generar de este ciclo internacional de foros. Y con estas palabras doy por instalado este ciclo internacional de foros en cuanto a la cultura de diálogo, al intercambio de saberes que tienen que ver mucho con la necesidad de fortalecer una cultura de paz en nuestro país y en nuestro planeta. Muy buenos días y bueno, feliz desarrollo de nuestro evento, que así va a ser para todos. Mil bendiciones. Muchas gracias, ciudadana decana. Igualmente, pido dar las gracias a todos los que están uniendo. Bienvenido a este foro virtual. Le damos la palabra a nuestra querida amiga, hermana de México, la doctora, la magíster Gabriela Paredes de la Cruz, presidenta del Club UNESCO del Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario México. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muy buenos días a todos ustedes. Para nosotros es un gran privilegio y queremos agradecer, y con el permiso de la doctora Brígida Sánchez, decana de la Universidad de Carabobo, de permitirnos esta alianza estratégica, el poder seguir construyendo espacios de paz, el permitirnos que nuestros estudiantes que egresan de las universidades haya una corresponsabilidad entre los formadores y quienes egresan, el sembrar esa esperanza de un mundo diferente, que a pesar de las circunstancias, continuamos construyendo espacios, continuamos reflexionando, y en este ciclo de conferencias de diálogos por la paz, nos va a permitir el acercarnos unos a otros, acercar las naciones, que no haya fronteras, que a pesar de los momentos en que estamos viviendo, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de intelectuales que estamos todavía luchando porque las sociedades sean diferentes, en mejores condiciones y en condiciones de igualdad. Para mí es un privilegio el estar en este momento, en esta mañana tan maravillosa, que Dios nos permite la vida día con día, y que somos en este momento beneficiados de tener respiración, de tener aspiraciones, de tener expectativas, y de compartir con esta casa de estudios en este momento, con nuestros jóvenes que egresan en este ámbito educativo, que se van a sumar al esfuerzo, tanto personal, familiar, pero también social. Esa conciencia social de seguir construyendo conciencias y buscar la igualdad del ser humano, esa igualdad en condiciones de tener los mismos derechos. Bien, para mí es un orgullo presentarles a la doctora Leticia Carranza, que aquí en México ha sido una de las mujeres aportadoras en este ámbito. Además de ser especialista en cultura de paz, dirige instituciones que estamos con la corresponsabilidad de brindar esos espacios, ese bienestar, esa posibilidad de construir espacios diferentes. Bienvenida, Leticia Carranza, doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por participar en este foro de reflexión, que cada uno, y que así sea, que cada uno nos llevemos un mensaje para nosotros mismos, pero también para quienes nos rodean. Ricardo, gracias por darnos esta oportunidad nuevamente. Muchas gracias, y que sea todo un éxito este ciclo de conferencias, y en nombre del Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario damos el agradecimiento y damos el inicio de estas actividades con el permiso de la doctora Brígida Sánchez. Muy buenos días, gracias Gabriela, excelentes palabras, gracias por apoyarnos. Vamos entonces a dar inicio
a dar inicio a nuestro ciclo de conferencias con las invitadas de hoy, como es la doctora Leticia y la doctora Maylin Durán. La doctora Leticia Carrera Peña tiene doctorado en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar, maestría en Educación para la Paz, maestría en Ciencias de la Educación, un posgrado internacional en Gestión de Conflictos Educativos por la Universidad Abierta de Cataluña, Barcelona, España, especialización en investigación educativa, ponente en congresos nacionales e internacionales, publicación en revistas nacionales con énfasis en educación para la paz y convivencia de conflictos, 30 años de un servicio como maestra, coordinadora y pedagoga y supervisora, autora de la teoría de la paz liberadora. Le damos entonces el pase a nuestra querida amiga, hermana venezolana, hermana mexicana en Unión con Venezuela, a la doctora Leticia. Muy buenos días. Antes de comience, profesora, les voy a agradecer a todos los que nos están acompañando. Vamos entonces a quitar la pantallita y vamos a cerrar el audio para que escuchemos y no se debilite el internet y escuchemos muy bien la disertación de la doctora Leticia Carrasco. Adelante, mi doctora. Muy buenos días. Agradezco la invitación, las palabras de nuestra querida decana y que nos sigan en México y en nuestro hermano país de Venezuela. Celebro que nos unamos al diálogo en torno a la paz. Muy bien, espero que se vea la presentación. Hablaré el día de hoy de la paz liberadora, una construcción teórico-metodológica, pedagógica y política. La paz liberadora tiene sustento en la filosofía para hacer las paces de Enrique Dussel, pero también en la pedagogía de la liberación de nuestro querido y añorado Paulo Freire. Hablo del giro civilizatorio porque hoy en día estamos en un cambio de época. No es una época de cambios. Y esto nos convoca a reflexionar, a actuar y a tomar conciencia. A sus órdenes, Leticia Carranza Peña, desde mi amado México, y con gusto comparto con ustedes. La paz se construye. No es un ideal, no es la imagen de la paloma de la paz, ni que todos nos tomemos de la mano o cantemos Imagine juntos. Ya lo decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Y en ese sentido, contribuimos todos y todas en la vida cotidiana para lograr esa paz. La propuesta la trabajo desde América Latina. Es importante que tengamos nuestras narrativas, nuestros propios discursos, a partir de nuestro contexto y de las condiciones propias de nuestros países conquistados, dominados, liberados, algunos medianamente. Pero es importante que consideremos nuestra propia elaboración teórica, que escribamos y que produzcamos teoría a través de diferentes medios, habremos de compartirla. Considera estos ámbitos, el teórico, porque es necesario ese giro epistemológico. No podemos continuar con las teorías que nos han sido dadas, a veces de manera arbitraria. En muchas universidades, el trabajo sigue siendo eurocéntrico y repetimos esas ideas. Metodológicamente, también se requiere creatividad. Por ejemplo,
la investigación-acción para hacer las paces. Y lo digo en plural porque el ser humano tiene tantas posibilidades de construir paz en los diferentes ámbitos, con diferentes personas y en diferentes espacios y prácticas de paz. En este mismo sentido metodológico, podemos trabajar desde la etnografía, pero no la tradicional, sino la etnografía crítica para hacer las paces. De la misma manera, autobiografías para hacer las paces. Qué importante sería una narrativa pedagógica desde nuestra propia historia. Cómo hemos vivido las violencias, pero también cómo desde nuestra infancia hemos disfrutado de momentos de paz. Y me siento muy estresado. Pedagógicamente, esta es una teoría que se acuña a partir de diferentes elementos. Recurro nuevamente a la pedagogía de la liberación de nuestro querido maestro, aunque ahora se le trate de anular en su país de origen, seguro prevalecerá su pensamiento a lo largo de la historia y en diferentes países de nuestra querida América Latina. La pedagogía de la convivencia habrá que recuperarla y aplicarla en los ámbitos educativos. La pedagogía del amor, nuestro brillante pensador Humberto Maturana propone y habla del amor, de la felicidad. Como ven, no es algo que esté en el aire. Ha sido pensado, escrito, discutido, y habrá que llevarlo al terreno de la escuela y a los diferentes espacios donde nos desenvolvemos. ¿Y por qué no? Recuperar algunos principios de la pedagogía crítica, pero no la que se quedó anquilosada. Más bien, habrá que reconstruirla. Se necesita una reingeniería de esta pedagogía crítica revolucionaria, en especial en estos tiempos en que América Latina recupera su papel central en el mundo, como lo tuvo a lo largo de los siglos de la conquista. América era central hacia Europa, hacia África, incluso la comunicación y el comercio con el rumbo de Asia. Es momento de redignificar el papel de nuestra lastimada América Latina. Es momento de que como docentes, como académicos, emprendamos este movimiento académico-pedagógico, pero que se convierta en una sacudida social. En la parte política, tengo que pensar en Marx, el gran Marx, que ahora se trae a luz de las discusiones. Cuando dice que no solo interpretemos de diversos modos el mundo, sino de lo que se trata es de transformarlo. Maestras, maestros, académicos, este es el momento de contribuir aún más en la transformación de nuestro mundo. Por lo tanto, esta propuesta teórica invita a transformar esas realidades, las grandes desigualdades acumuladas a lo largo de la historia. Sabemos que la pandemia solo las visibiliza, pero ahí estaban la pobreza, la marginación, la desigualdad, las asimetrías, y con la pandemia solamente las observamos con mayor acento.
Por ello, vayamos a la acción. Vayamos a una práctica que sea verdaderamente revolucionaria de la mano de las comunidades. Valoro proyectos importantes como los que se emprenden en Oaxaca, como los que plantean otras voces en educación o la CEIP histórica, cuando piensan en la propuesta pedagógica, pero la transforman en función de las necesidades de esos pueblos marginados en la montaña. Y van de la mano con las ciudadanas, con los ciudadanos, con el estudiantado, que tiene mucho que decir, y no solo de manera bancaria, recibir información para acumularla y repetirla. Algunas características de esta propuesta: tiene que ser emancipadora, porque si no es a partir de la autonomía como sujetos históricos y políticos, será difícil promover esa transformación de la que hablaba Marx. Desde la ética de la vida, como bien señala mi admirado filósofo Enrique Dussel, nacido en Argentina, pero mexicano desde que le pusieron una bomba en su casa y tuvo que salir exiliado hacia nuestro país. Esta ética de la vida que hoy se pondera con mayor énfasis. ¿Qué puede ser más importante que la vida? ¿El mercado? ¿Las políticas neoliberales? ¿El consumismo en el que a veces caemos sin pensarlo? ¿Pensar que tener significa ser? ¿O invertimos la fórmula? Ser y tener lo indispensable, sobre todo, llenarnos el corazón, la mente y las emociones positivas. Eso es importante. En especial en esta pandemia, como lo decía, habrá que tener una filosofía emancipadora para no ir por la vida sin la toma de conciencia, con los ojos cerrados y pensando que esa es la vida. Emanciparnos de estructuras coloniales que prevalecen, patriarcales, hegemónicas, y que a veces ejercemos desde las propias instituciones, en el seno de las familias, en las comunidades. Pensar que saber significa compartir, significa aliarse con los que menos tienen, y de esa manera nos estaremos emancipando. Pienso entonces en la sororidad, concepto relativamente reciente, pero tan lleno de contenido. La sororidad, mujeres aliadas, no enemigas. También es el momento de las mujeres desde un feminismo consciente. Y hoy se hacen necesarias esas masculinidades positivas, corresponsables, igualitarias. No alternativas, tampoco nuevas masculinidades, porque la responsabilidad de coparticipación ha existido siempre. Independientes, entonces, regirnos éticamente por nosotros mismos, sin la manipulación mediática, sin la infodemia. También pretendo que sea transformadora esta teoría, que permita cambiar las formas anquilosadas de relacionarnos, las maneras dominantes de convivir, con base en las asimetrías, en la desigualdad, en la injusticia. Cambiar esas costumbres que damos por hechas, y porque así ha sido siempre. Es momento de repensarlo.
y decir cuál va a ser el rumbo ahora, cómo lo vamos a hacer, empezando por el diálogo intrafamiliar respecto a la pandemia. Lo hemos discutido, hemos tomado acuerdos, pensar quién hace las compras, cómo desinfectamos las cosas, cómo cuidamos ese sistema de cuidado para quienes han sido contagiados, ese cambio de costumbres entonces. La transformación de conflictos, desde John Paul Lederach, que recupera el pensamiento menonita. Parece ser que hay un micrófono abierto. Participante, perdón, profesora, doctora Leticia, le agradezco por favor, para que haya mayor fluidez en lo que es el internet, desactive la cámara y el micrófono, y así hay menos interrupción. Adelante, mi doctora, disculpe. Muchas gracias. La transformación de conflictos, decía, que recupero de John Paul Lederach, es de los más avanzados en el tema, porque existe la corriente de la conflictología, pero pensada desde la perspectiva violentológica. Hoy es necesario trabajar desde una perspectiva pasológica. Pasológica que piense en las necesidades, en los intereses, en las condiciones, y que vaya a prácticas, a espacios, a maneras de hacer las paces, más que ponderar la violencia como lo hacen los medios de información y las redes sociales, porque eso vende. Y porque las asociaciones de armas, armamentistas en los Estados Unidos y en otros países pagan grandes cantidades de dólares para que a través de Hollywood y otras instancias cinematográficas y de comunicación se promueva el uso de armas. Se crea la idea de enemigo para poder contrarrestarlo. Y entonces, para el presidente anterior de Estados Unidos, los migrantes eran enemigos. Los venezolanos, los mexicanos y otros tantos eran enemigos que habría que combatir, y entonces lo prudente para él era levantar un muro, cuando bajo estas condiciones lo que requerimos, compañeras y compañeros, es tender puentes, es darnos la mano, es ser solidarios, mostrar toda esa escala de valores que a veces repetimos y hacemos repetir a nuestros hijos e hijas, a estudiantes, sin mucha reflexión. Considero que puede ser disruptiva esta teoría, porque habrá que romper con esos esquemas trasnochados. Necesitamos un pensamiento fresco, renovado. Se requiere diálogo, discusión. Y si hay divergencia, qué bueno, porque a partir de disentir es como se pueden construir mejores ideas y propuestas que llevemos a la realidad. Romper la inercia del mercado, porque ya vimos a dónde nos llevó el extractivismo, la dominación, las transnacionales. Desmantelaron a los estados de América Latina, y hoy que la pandemia les requiere, los sistemas de salud están devastados. El sistema educativo no responde a las necesidades de una educación a distancia. Y esas grandes compañías nos dan la espalda. Es momento de repensarlo. Para un comercio local, para sistemas de producción doméstica, de lo básico, ser más austeros y pensar, ¿realmente necesito todo lo que tengo?
¿O es la idea de que tener el último modelo, la última generación de un dispositivo telefónico me va a hacer más feliz y más importante? La disrupción es importante. Interrumpir esas conductas que no abonan a la paz y que hemos normalizado de tal manera que consideramos que es lo correcto, pero que causan dolor, a veces a nosotros mismos, porque a pesar de tener la última generación de todo, estamos vacíos por dentro. No nos alcanza. Así que es momento de reflexionarlo. Cuestionadora, qué importante es que hoy pongamos en duda lo que nos dicen, que enseñemos a la niñez y a la juventud a preguntar, a cuestionar, para ir en contra de esas prácticas autoritarias, demagógicas y dominadoras, porque se pueden presentar en el día a día y hay que hacerlo consciente. Esta teoría es esperanzadora porque convoca a una espera, pero no pasiva, porque la paz no es pasiva. Y como la paz es activa, tendrá que ser una espera con acción. La pregunta es, ¿cómo contribuyo a mejorar mis escenarios para que sean más pacíficos y menos violentos? Desde mi lenguaje. ¿Es una comunicación no violenta? Hacia mí mismo, hacia mí misma, cuando me equivoco, ¿cómo me digo? ¿Soy comprensivo? ¿Soy comprensiva? Entonces es una espera con acción, bajo la idea firme de que otros mundos son posibles, si queremos y nos unimos en comunidad. Hablaré de algunas dimensiones de esta propuesta. Es personal porque la paz hay que construirla en el interior también. Considerar las áreas física, emocional, espiritual. ¿Cómo ando hoy en día en esa parte física? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Lo escucho? ¿Soy consciente de lo que me duele? ¿Lo atiendo? En el sentido emocional, ¿cómo están mis emociones? Quizá desbordadas. ¿Hablo de ellas? ¿Pido ayuda? ¿Me informo? Y en el sentido espiritual, que no es religión. Bien sabemos que la dimensión espiritual va mucho más allá de cualquier religión, porque muchas de ellas, como lo denuncia Leonardo Boff, también son dominadoras, alienadoras, y hay que tomar distancia cuando así lo consideremos pertinente. En el sentido social, regresemos a los principios de nuestros pueblos originarios, maravillosos pueblos originarios, con toda su sabiduría. Las prácticas y la convivencia son comunitarias entre ellos, de colaboración, de unidad. Habrá que ir a un sistema colectivo que en horizontalidad y verdadera democracia nos permita contribuir a un México mejor, a un Venezuela mejor, a una América Latina mejor. El individualismo que nos vendió la falsa modernidad, ya vimos que no da resultados. En la parte ecológica, pues cómo no pensar hoy en día en los trastornos que generamos a nuestra madre tierra. Y quizá por ello vivamos esta pandemia, porque no hemos sido conscientes, porque el agua quizá en 10 años ya no sea suficiente, porque los recursos los hemos alterado, no los estamos terminando. ¿Cuántas especies se extinguen cada día? A veces sin haberlas conocido, pero ya no existen. De manera tal
que necesitamos otra vez esa ética de la vida, con más amor y más alejada del consumismo ilimitado que daña a la Pachamama, desde ese pensamiento andino que no se reduce al territorio, por cierto, tiene una cosmovisión mayor, más allá de las plantas, de los animales que son parte de, pero esta filosofía de nuestros pueblos ancestrales tienen una cosmovisión integral, común, de un todo, de un conjunto más amplio a lo que quizá nuestro propio entendimiento pudiera alcanzar. Solo pensar que la naturaleza hoy grita respeto de nuestra parte, y es parte de la paz, porque también tenemos ese rubro de la paz ecológica. Los círculos de paz, por ejemplo, nacen en los mayas, en los quechuas, en todas esas culturas que han resistido los siglos y que están de pie y que hoy nos enseñan tanto. Son nuestras maestras y habrá que volver a la medicina tradicional, a sus modos de convivencia y a su austeridad también. Con los círculos de paz honramos a nuestras culturas milenarias. ¿Ven cómo todo tiene relación? Si pensamos en Tlaloc, el dios mexica de la lluvia y del relámpago, Huitzilopochtli, dios asociado al sol, y así poder enunciar una gran lista de dioses en todas las culturas de América Latina, y están relacionadas con la naturaleza. Se requiere una reversa para revisar y aplicar todo lo que nos han legado nuestros hermanos ancestrales. La paz es experiencia. Quizá estén de acuerdo conmigo. No puede quedar en teoría, ni en un planteamiento metodológico, ni en una filosofía etérea, ni en discurso, ni en narrativas. Tiene que llevarse a la acción. No es un enunciado vacío. Lo llenamos de contenido, con hechos, con prácticas prolongadas. Y nos podemos equivocar. La paz no es perfecta. Hay una corriente que se llama la paz imperfecta, precisamente porque podemos dar pasos adelante y uno que otro hacia atrás. Y es válido porque somos humanos y humanas, con aciertos, con fortalezas, pero también con algunas debilidades. Así que, pues vayamos a conocer más sobre la paz, a sentir desde la mirada de la paz y en especial hacer las paces con nosotros, con los otros y las otras, con la naturaleza, con el universo. Hay un libro que se llama La más bella historia del mundo, donde el autor casi poéticamente, aunque hable de física, dice que somos hijos e hijas de las estrellas. ¿No les parece maravilloso? Es una expresión sublime que tendríamos que repensar hoy en día para dar sentido a nuestro lugar en el mundo, en la historia, en la vida, y trascender cuando nos tengamos que ir con mayor tranquilidad, de haber dejado huella, de haber aportado lo que nos nazca del corazón y del pensamiento, porque América Latina es grande y nosotros tenemos una herencia que no hemos observado lo suficiente, no la hemos llevado a las universidades, seguimos siendo eurocéntricos, como lo dije en algún momento, y tampoco los pueblos originarios son alegoría. O para la foto, qué bonito se ve el traje, ¿no? Hay que ir más profundo, compañeros y compañeras.
A partir de aquí, seré más breve. Trato de ser congruente entre mis palabras y los hechos. Algunas acciones que hemos emprendido en los entornos educativos aquí en México son círculos de diálogo y de paz. Hay más de 12 tipos de círculos. Pueden leer a Kay Pranis, que ella recupera y reconoce que esto viene de siglos atrás, pero ella lo pone en práctica. Talleres de mediación escolar, trabajamos resiliencia y logoterapia, prácticas pacíficas en la escuela, que sea vivida, que sea experimentada. La construcción de paces a distancia, porque el confinamiento no es impedimento para dejar de trabajar la paz. Lo hacemos a través de diversos medios. Conferencias e intercambios con enfoque de paces. También escribimos en revistas, por ejemplo, artículos en la revista especializada en paces del Instituto Politécnico Nacional, que es una institución bastante reconocida en México. Actos solidarios colectivos. Traigo a colación el caso de un estudiante a quien por problemas entre familias le quemaron la casa. Y todas las maestras, los maestros, estudiantes colaboraron para suministrarle pues algunos elementos que pudieran servirle para sobrevivir en esos días en que se quedó sin nada. La distribución de material e información por medios virtuales. Mis compañeros reciben artículos y libros, si es posible, información de conferencias, y estamos activos en ese sentido. La atención socioemocional mediante diferentes programas. Aquí tenemos el programa Constrúyete, tenemos habilidades socioemocionales, y también Mejor Edu, que es el instituto que coordina el trabajo de maestros en nuestro país, ha desarrollado diferentes espacios formativos para directores, para docentes. Son algunas acciones, no puedo detenerme a más, pero esto es lo que hemos trabajado y aprendemos cada vez que mejoramos más nuestros proyectos. Les mostraré algunas imágenes, como ven aquí, pues a través de Meet, de Zoom, de WhatsApp, del propio correo, de las redes sociales. Los círculos de paz los trabajamos de manera virtual. Es diferente. La misma Kay Pranis se ha encontrado con algunas diferencias porque la pieza del habla ya no puede ser una. En los círculos presenciales es uno solo el objeto de habla y se va pasando a quienes están sentados en círculo en sillas, y ahora cada quien tiene su pieza del habla. Aquí estoy con una vela porque en los círculos de paz y de diálogo abres con una ceremonia, y aquí estoy empezando la ceremonia, desarrollas el círculo y lo cierras con otra ceremonia. Entonces, si ven en la parte de abajo, tengo lo que nuestros hermanos mazahuas, también una cultura de muchos años, utilizan, que es el saumerio, con lo que aquí se llama copal, como si fuera incienso en otros lugares. Y la luz de la vela nos permite alumbrar el camino de esa construcción, de la puesta en común de nuestros sentimientos. Hoy en día tenemos rosas, podemos respirar, ya lo decía mi querida Gaby Paredes, gracias por considerarme, estimada Gaby. Tenemos rosas, como estar vivos, como tener salud, como respirar, como abrazar a nuestros seres queridos, pero también hay espinas. Te pregunto ahora, ¿cuál es tu rosa? ¿Cuáles son tus rosas que alientan tu día a día? Pero también, ¿cuáles son tus espinas? ¿Qué te causa dolor? Incertidumbre, preocupación. Hay que pensar en ello, hablar de ello, y si se puede en un círculo de diálogo y de paz. También hablamos de valores. ¿Cuáles son los valores que te sostienen? Porque eso será más importante que una mansión. Antes lo hacíamos de manera presencial, en el bosque, en las aulas de clase. Como ven, aquí tenemos la imagen de un círculo, hay una carpeta en el centro, fotografías
alrededor. Hacemos ceremonias, inclusive con una playera que nos mandamos a hacer, que nos diera identidad, y también círculos donde colocamos un objeto que es muy significativo para nosotros, y al respecto hablamos y compartimos. Con estudiantes diferentes actividades lúdicas, reflexivas, participativas, para que les sea significativo el aprendizaje. Con padres y madres nos aliamos, no podemos ir solos. Familia y escuela, si van de la mano, obtendremos mejores resultados. Enfatizamos la comunicación no violenta, la colaboración. Invitamos a que se use al interior del hogar el lenguaje jirafa y que vayamos dejando de lado el lenguaje chacal, porque lastima. Trabajamos la resiliencia y la logoterapia, libros como El hombre en busca de sentido, que a muchos ayudó al inicio de esta pandemia, y quien lo pueda leer ahora le ayudará mucho. Víctor Frankl habla de su experiencia en los campos de concentración. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. ¿Cuánta razón tenía Martin Luther King? Esa es una frase que recupera la UNESCO. Si ven, ahí está el logo. Y solamente les explico. Tan pequeña la frase, pero incluye las líneas de la paz negativa. Cuando reduces la paz o piensas que la paz es ausencia de tensión, de conflicto o de guerra. ¿Cuánta razón tenía Martin Luther King? No solo es que no haya guerra. Sin tener guerra, ¿cuántos de nuestros países de Latinoamérica están sufriendo? Celebro el caso de Bolivia. Me alegra la respuesta del pueblo chileno. Me inquieta lo que pasa en Colombia, quizá en Ecuador, y también me duele lo que pasa en Venezuela. Puede no haber un conflicto armado. No hay conflicto armado, pero no hay justicia, no hay dignidad, no hay instituciones sólidas que sostengan la paz. La paz positiva entonces sería la presencia de justicia, de libertad, de igualdad, de prácticas pacíficas y de instituciones sólidas que sostengan la paz, como se señala desde la ONU. Y aquí lo tenemos. Como trabajamos en el campo educativo, quise incluir esta parte. En la UNESCO hay un objetivo: promover una cultura de paz por medio de la educación. Vean, no es imaginación, no son ocurrencias. Parece ser que hay un micrófono encendido. Tal vez quien administra pudiera silenciarle. Muchas gracias. Lo estoy haciendo, profe, tranquila. Continúe, por favor. Desde la UNESCO, entonces, habremos de promover una cultura de paz por medio de la educación. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Qué programas tenemos? Debe ser parte del marco curricular y de la vida diaria de las escuelas. Se sustenta este planteamiento de la UNESCO en los principios de la ONU. No me voy a ampliar mucho, solo hablaré de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 16, qué importante: paz, justicia e instituciones sólidas. Mi pregunta es, ¿en México y en Venezuela tenemos paz? ¿Hay justicia? No por decreto, sino en la vida real. ¿Hay instituciones sólidas que sostengan la paz? Y no me refiero al ejército, no me refiero a la Guardia Nacional. No, porque eso
tiene una vertiente violentológica. Me refiero a que todas las instituciones de todos los ámbitos de un país tengan una perspectiva de paz. Y la institución educativa tendría que ser la primera. Las instituciones que promueven justicia, de salud, deporte, arte, todas las instituciones, porque este es un gran paraguas que protege a la sociedad, a la humanidad del mundo. Y que no sea pues solo constitucional o un decreto presidencial, ¿no? Pues todo eso existe, pero no se lleva a la práctica. Y entonces habrá que revisar la Carta de las Naciones Unidas, porque nuestros países están adheridos, muchos de nuestros países adheridos a la UNESCO en materia educativa y a la ONU, pero pues, ¿cómo estamos trabajando esto macro en la vida micro de todos los días? Es una idea mía, la pongo a su consideración. La paz implica tomar conciencia, transformar el presente, pero no solos, sino en unidad, y construir un futuro mejor para todas y todos. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes desde mi amado México, y cuando gusten que sigamos dialogando al respecto, cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Encantado, una excelente disertación. Importante lo que nos plantea la doctora, cuando nos plantea lo de las dimensiones, lo personal, lo físico, lo emocional, lo espiritual, trabajar con la parte social, las comunidades, en la acción colectiva. Cuando hablamos también de la parte ecológica, el amor por la vida, cuando hablamos del amor de la vida no es por el uno, el hacer personas, sino por todo. Ese aspecto ecosistémico, la relación del respeto con los demás y con su entorno, de la vida y la experiencia. Esas características resaltadas a ella de la formación emancipadora, la forma de transformar, la manera destructiva, todos aquellos aspectos que de una manera u otra nos hace reflexionar que la paz es una experiencia. Sí, es cierto, la paz debe venir de nosotros mismos, no cuando hablamos de la parte de religiosidad o de la espiritualidad, hablamos más de la espiritualidad, una conciencia, un aspecto, una transformación, un equilibrio, es lo que busca verdaderamente buscar la paz. Me llamó bastante la atención, profesora, cuando usted habla sobre que la paz no es una palomita, es verdad, no es un símbolo simplemente. La paz es aquello que viene de la parte espiritual, la relación del hombre con el hombre, del hombre con el ecosistema. Me pareció muy interesante, mi profe habló, si quiere alguna persona participar, pero dejamos las preguntas y la respuesta por parte de los conferencistas al final. Vamos